En algún lugar de la espesa selva cerca de la plantación de caucho Courtney, 6 soldados australianos estaban a punto de cometer un error crítico. Acababan de ser insertados en territorio enemigo, en lo profundo del país del Viet Cong, un lugar que los estadounidenses llamaban territorio indio, porque nadie volvía igual. El capitán Chris Roberts, al mando de la tropa L del tercer escuadrón SAS, vio a su hombre en punta quedarse helado. Algo andaba mal. 10 metros por delante, moviéndose silenciosamente por la maleza, había aproximadamente 40 soldados norvietnamitas. No tenían idea de que los australianos estaban allí. Roberts tenía 2 opciones: dejarlos pasar y esperar que no los descubrieran, o enfrentarse a una fuerza que superaba a su patrulla en casi 7-1. Pero antes de que pudiera decidir, los norvietnamitas tomaron la decisión por él. Para entender lo que pasó en esa selva, necesitas entender quiénes eran estos hombres. El Regimiento del Servicio Aéreo Especial de Australia no era como la infantería regular. Eran soldados que se ofrecieron como voluntarios para algunas de las misiones más peligrosas de la guerra de Vietnam. Patrullas de 5 o 6 hombres, sin refuerzos, profundamente detrás de las líneas enemigas. Su trabajo no era luchar, era observar, informar y desaparecer como fantasmas. Entre febrero de 1969 y febrero de 1970, el tercer escuadrón SASR operó desde Nui Dat, bajo el mando del mayor Reginald Beasley. No buscaban gloria ni recuentos de bajas. Beasley lo dejó claro. No estábamos allí para matar gente, sino para obtener información. Pero había un área donde obtener esa información significaba jugar un juego muy peligroso: las montañas Mae Tao. Este era territorio del cuartel general del Viet Cong, una vasta fortaleza en la selva fuera del alcance de la artillería australiana en Nui Dat. El enemigo operaba libremente aquí. Tenían sistemas de búnkeres, rutas de suministro, bases del tamaño de un regimiento. ¿Y el SAS? Tenían que caminar directamente hacia ello. Una patrulla típica significaba 7 días en la selva, 7 días de casi silencio, 7 días donde una rama rota podía hacer que te mataran. Llevaban rifles L1A1S, LR, algunos convertidos a modo totalmente automático. M16 con lanzagranadas XM148 para los exploradores de vanguardia. Minas Claymore. Equipo mínimo. Letalidad máxima. Las estadísticas te dicen todo lo que necesitas saber sobre lo buenos que eran. Un australiano muerto en combate contra casi 500 bajas enemigas. Esos no son números de combate, son números de cazadores. A finales de 1969, el capitán Chris Roberts llevó a su patrulla de la tropa L al área cerca de la plantación de caucho Courtney. Esta era la frontera entre la provincia de Phuoc Tuy y la provincia de Long Can. La plantación Courtney era una ruta de infiltración clave. El Viet Cong la usaba para moverse entre sus bases en las Mae Taos y sus áreas operativas más cercanas a las posiciones australianas. Roberts tenía 6 hombres, un explorador, él mismo como comandante de la patrulla, un comunicador, un médico, su segundo al mando, un ex paracaidista británico llamado Gary Dow, un soldado adicional. 6 hombres contra lo que fuera que encontraran. La inserción transcurrió sin problemas. Un Iroquois del 9º escuadrón de la RAAF los dejó en un claro, un segundo helicóptero señuelo, proporcionando ruido de cobertura para enmascarar el punto de inserción real. Procedimiento operativo estándar: hacer creer al enemigo que aterrizaste en un lugar donde no lo hiciste. Se alejaron lentamente de la zona de aterrizaje, cada paso calculado. En una selva espesa como esta, podías caminar a menos de 5 metros de alguien y nunca verlo, lo cual es exactamente lo que pasó. El hombre en punta de Roberts se detuvo. La patrulla se quedó helada, moviéndose a través de la selva más adelante. A unos 10 metros de distancia, un gran grupo de soldados del ejército de Vietnam del Norte. En su historia oral, Roberts describió el momento claramente. Alrededor de 40 norvietnamitas pasaron a unos 10 metros frente a nosotros. 40 soldados. Eso es un pelotón reforzado, moviéndose en formación organizada, armados con AK-47, ametralladoras RPD, lanzadores RPG. Los australianos tenían la ventaja de la sorpresa, pero eran superados en número en casi 7-1. Roberts tomó la decisión: dejarlos pasar, no entrar en combate a menos que fuera absolutamente necesario. Pero entonces, algo cambió. Los norvietnamitas no habían descubierto a la patrulla del SAS, pero habían descubierto algo más: señales de movimiento, huellas recientes. Alguien había estado allí, y en la selva, eso solo significaba una cosa:
Presa. Los norvietnamitas comenzaron a ejecutar un simulacro de contraemboscada. Roberts observó cómo se desarrollaba. Bajando por la pendiente hay un gran número de norvietnamitas rastreándonos. Mi oficial de señales pensó que había unos 100. Yo pensé que probablemente eran unos 60. Ya fueran 60 o 100, las matemáticas eran terribles. We were given the latest intelligence that they had on the particular grid squares. We worked in an area of 9 grid squares, 1 kilometre, 1,000 metres square. So we had 9 of those, 3 across, 3 down. Nothing else was to come in, no other patrols, no one else was in there except us. And we had, as I said, a river or a creek line or something like that to look at, or a suspected encampment, or a track, or those sorts of things that they wanted us to watch, because they were getting word of a build-up, because we were building up, we were getting word that there was a build-up by the North Vietnamese, and they were getting stronger, and they were taking more people into the Viet Cong, the militia, if you like. And we knew that because there was lesser blokes in the villages when you went through, and those sorts of things. And sometimes they'd work at home during the day. They'd go home and work the field, and then go out at night and they'd do their Viet Cong raid or whatever it was, and then go back and live at home for a couple of 3 days, and then go back in the bush again. That's just what they were doing. And so therefore, it was a variety of tasks. Los norvietnamitas estaban usando tácticas de manual, moviéndose para rodear el área donde sospechaban que los australianos se escondían, creando un perímetro, estrechándolo. Roberts tenía segundos para decidir: romper el contacto ahora o quedar completamente rodeados. La patrulla comenzó su simulacro de extracción, moviéndose lentamente, en silencio, intentando escabullirse a través de la red que se cerraba. Pero en la selva, el silencio solo dura hasta que alguien comete un error. Y entonces se desató el infierno. Los norvietnamitas abrieron fuego primero. Fuego de AK-47 desgarrando la vegetación. Rondas de RPG explotando contra los árboles. Roberts describió lo que pasó después. El mejor simulacro de contraemboscada que he visto. Pero los australianos se habían entrenado exactamente para este momento. Gary me dijo después: bueno, solo le disparé a los 2 primeros. Ese era Gary Dow, el ex paracaidista británico. En los primeros segundos de contacto, ya había derribado a 2 soldados enemigos. Este no era fuego de pánico, era agresión controlada. Volumen de fuego diseñado para hacerle creer al enemigo que se habían topado con una fuerza mucho mayor. El SAS usaba una técnica llamada fuego en marcha. Disparar continuamente mientras se movían, creando un muro de balas entre ellos y el enemigo. Roberts coordinó la fuga. El comunicador ya estaba pidiendo la extracción. La patrulla se movió como una unidad. Fuego de cobertura, retrocediendo a saltos, profesionales. Y entonces escucharon el sonido más hermoso del mundo. El 9º escuadrón de la RAAF, las cañoneras Bushranger, 2 ametralladoras M60 a cada lado, vertiendo fuego de supresión sobre la selva abajo. La respuesta norvietnamita comenzó a flaquear. Nadie quiere quedarse en un tiroteo cuando llegan las cañoneras. La patrulla de Roberts llegó al punto de extracción de emergencia. El helicóptero entró a baja altura, cuerdas abajo. A esto se le llamaba una extracción en caliente. El helicóptero no aterriza. Los soldados se enganchan a las cuerdas y son levantados mientras aún están bajo fuego. Uno por uno, los 6 australianos se engancharon y lograron salir. Los 6 australianos salieron vivos, sin bajas, ni una sola. Los norvietnamitas se habían topado con una patrulla que pensaron que podían abrumar. En cambio, habían perdido a múltiples soldados y habían dejado escapar a su objetivo. Este enfrentamiento representa algo importante sobre cómo operaba el SAS australiano en Vietnam. No estaban allí para mantener el terreno. No estaban allí para contar cadáveres. Estaban allí para ser fantasmas, para ver sin ser vistos. Y cuando se veían comprometidos, para abrirse camino luchando. El tiroteo de Roberts fue solo uno de cientos de contactos, pero muestra el patrón. Bajo el mando del mayor Beasley, el 3er escuadrón perfeccionó el arte del reconocimiento profundo. Recopilaron la inteligencia que hizo posibles operaciones como la limpieza de las Mai Tao en diciembre de 1969. Cuando el 6º Batallón del Regimiento Real Australiano y la Compañía de Nueva Zelanda entraron en las Mai Taos ese diciembre, sabían exactamente dónde estaba el enemigo, porque patrullas del SAS como la de Roberts habían estado caminando por esos senderos durante meses.
La gira de 1969 produjo extraordinarios actos de valentía. Se otorgaron 2 medallas de conducta distinguida a soldados del tercer escuadrón ese año: el sargento Fred Roberts y el sargento J.M. Robinson. La de CM era el segundo premio más alto para otros rangos. Solo se entregaron 2 a soldados del SAS australiano durante toda la guerra de Vietnam, ambas en 1969. ¿El costo de este tipo de guerra? La tragedia de la patrulla de Fisher el 27 de septiembre de 1969. 5 hombres. Contacto enemigo. Extracción en caliente. El soldado David Fisher cayó 30 metros de la cuerda del helicóptero y nunca fue recuperado. Sus restos no fueron encontrados hasta 2008, pero las estadísticas más amplias cuentan la historia. 1.200 patrullas, 492 bajas enemigas, un soldado del SAS australiano muerto en combate durante toda la guerra. Eso no es combate, eso es maestría. La historia de la patrulla de Roberts cerca de la plantación de caucho Courtenay no es famosa. No hay película de Hollywood, ni un recuento dramático en la televisión en horario estelar. Porque así no es como opera el SAS. No hacen ruido, desaparecen. Pero en algún lugar de la espesa vegetación cerca de esa vieja plantación de caucho hay árboles que todavía tienen balas en ellos. Evidencia de una pelea que duró minutos, pero que definió cómo se ve la guerra de élite. Cuando un pelotón del Viet Cong intentó emboscar a la patrulla de Chris Roberts ese día en 1969, aprendieron lo que todo enemigo del SAS finalmente aprende: no puedes cazar fantasmas. El SAS australiano realizó casi 1.200 patrullas durante la guerra de Vietnam, y cada una de ellas tiene una historia que vale la pena contar. Si quieres aprender más sobre las batallas olvidadas de Vietnam, presiona ese botón de suscripción. Estamos profundizando en las operaciones que cambiaron la guerra moderna. La próxima semana cubriremos la Operación Stirling, 15 de diciembre de 1969, el único salto operativo en paracaídas de las fuerzas australianas en Vietnam. No querrás perdértelo. Gracias por mirar. Recuerden estas historias, honren a estos hombres.